en este tiempo. Padre, te damos gracias. Gracias porque es un gran privilegio poder tener tu palabra. Es un gran gozo, Señor. Porque tu palabra, Señor, tú nos hablas, Señor. Tú abres tu corazón a nosotros por medio de tu palabra y nos enseñas cómo eres tú. ¿Qué es lo que te gusta, Señor? ¿Cómo quieres que nosotros vivamos para ti? Y es un gran privilegio, un gran gozo, Señor, poder escuchar tu voz aquí en tu palabra, Señor. Que como cantábamos, Señor, eres el Rey infinito, el Rey que gobernará eternamente. Tu Hijo es el Rey que gobernará eternamente y para nosotros es un gran placer poder servirle. Oramos, mi Dios, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada Ariel nos habló un poco sobre lo que es el servicio al Señor, comenzando en capítulo 3 de Timoteo, versículo 1. Y esa porción, digámoslo así, segmentaba las personas a las que le hablaba a un grupo específico que le podríamos llamar los obispos o los ancianos de la iglesia, que también abarca a todo el conjunto de pastores de la iglesia. Sin hacer excepción de que cualquiera de nosotros debe cumplir también todos esos requisitos para poder agradarle al Señor. Pero hoy vamos a ver de un grupo más amplio de servidores del Señor. Vamos a hablar sobre los diáconos. Y vamos a leer los versículos 3, capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 13. Dice la palabra del Señor: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces la semana pasada hablamos un poco de lo que son obispos. Pero yo quiero aprovechar y considerando que la palabra del Señor es una unidad y que aunque en nuestras Biblias tenemos títulos, en los escritos originales no encontrábamos separaciones, sino que encontrábamos un texto corrido, porque era una carta de Pablo como apóstol escribiéndole a su amado compañero de milicias, como dice él, fiel servidor, Timoteo. Era una carta que Timoteo iba leyendo corrida, ¿verdad? Obviamente, seguramente la leyó muchas veces y seguramente él le empezaba a señalar algunos párrafos y entender lo que Pablo le quería decir por medio de cada parrafito. Por eso es que en nuestras Biblias tenemos estas separaciones, ¿verdad? Porque son algunas cosas que nos ayudan a ver algunas ideas puntuales. La semana pasada la idea se centraba en los obispos, o sea, en los ancianos, o podríamos decir también los pastores que forman ese cuerpo de obispado de la iglesia. Pero hoy estamos hablando de los diáconos. Ustedes saben que la palabra diáconos de alguna manera en las iglesias ha trascendido como dándole una connotación muy, digámoslo así, muy espiritual, y se le llama a ciertas personas, no, es que él es diácono de la iglesia, como quien dice, él es una persona muy especial en la iglesia. Pero la palabra diácono en esencia lo que quiere decir es una persona que sirve. Entonces una persona, por ejemplo, que se le encargue el dar un saludo en la puerta de la iglesia y entregarle un boletín, esa es una persona que es un diácono en la iglesia. ¿Por qué? Porque está haciendo la obra del servicio al Señor por medio de ese saludo. También de repente va a haber algún momento, por ejemplo en el local que nosotros estamos, a veces se requiere que una persona esté ahí en el parqueo o en la calle observando que no vaya una persona malintencionada a querer dañar un carro o cualquier cosa, ¿verdad? Hacer una labor ahí como más de vigilancia, pero es una labor, es un servicio al Señor que se está dando. Entonces esa persona que está allá
es un diácono también. Así como es diácono la persona que está dando una clase o la persona que está dirigiendo un grupo casa. Entonces, no hay una distinción de dignidad, de superioridad en el diaconado, en el sentido de que todos estamos sirviendo al mismo Dios. Entonces, el ser de un diácono es algo muy especial. ¿Por qué? Porque el diaconado es no para el que sirve, no sirve al pastor y no sirve a la iglesia en el sentido de la organización, sino que todo servicio que se hace por medio de la iglesia es un servicio al Rey, directamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, retomando un poquito, capítulo 3, versículo 1, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y en el versículo 8 dice: los diáconos asimismo. Asimismo, ¿por qué? Porque está hablando del mismo sentido de las personas que está señalando anteriormente. Entonces, asimismo, si una persona anhela el diaconado, anhela servir al Señor, es algo muy bueno lo que está deseando, el poder servirle al Señor. Yo no sé si ustedes han tenido algún deseo en particular, algo por el cual ustedes han sido movidos a hacer algo que los haya impulsado y que los haya hecho tener perseverancia por algún periodo largo de tiempo, pensando y teniendo en su mente: yo anhelo tal cosa y por eso, aunque me cueste, voy a seguir adelante porque yo quiero lograr mi meta. Yo creo que todos tenemos esos anhelos, ¿verdad? Yo les he contado varias veces que en mi infancia uno de mis anhelos era llegar a ser el presidente de Honduras. Un anhelo que se diluyó cuando me di cuenta de cómo operaba el sistema político de Honduras y dije: no, difícilmente como cristiano es posible subsistir y sobrevivir en un sistema político tan anticristiano, digámoslo así, como el que tenemos en nuestro país, y yo creo que en todo el mundo, ¿verdad? Porque está gobernado por el príncipe de las tinieblas. Ahora, eso no quiere decir que yo dejé de tener algunos anhelos. Cuando yo me fui a estudiar a Tegucigalpa, cuando yo salí de Ocotepec y llegué a Tegucigalpa, algunas veces salíamos a caminar con mi amigo cuando no teníamos mucho que hacer. Éramos jóvenes, solteros, estudiantes que teníamos una cantidad de tiempo disponible increíble. Entonces a veces salíamos a caminar y no muy lejos donde vivíamos con mis amigos, quedaba la sede principal del Banco Centroamericano de Integración Económica. Entonces, si alguna ha ido a Tegucigalpa y ha pasado y ha visto ese edificio, se dará cuenta que es algo precioso, un edificio increíble, una cosa súper bonita. O sea, resalta en Tegucigalpa la belleza de ese edificio, como, aunque hay edificios grandes y todo eso, pero ese edificio es especial, ese edificio es muy bonito. Y aparte de eso, en ese edificio se gestan algunas transacciones financieras, se lo voy a decir así, transacciones financieras de importancia a nivel mundial, no solo de importancia para Honduras o Centroamérica, sino que estamos hablando de gestiones grandísimas, de una forma increíble. Y yo pasaba por ese edificio y yo decía: yo voy a trabajar aquí, voy a estudiar, voy a graduar, voy a hacer las cosas bien, y mi meta es estar en este edificio, y voy a estar aquí, y mi meta es llegar a ser el presidente de este banco. Yo soñaba mucho, ¿verdad? Chiquito, pero con sueños grandes. Entonces tenía unas metas trazadas, ¿verdad? Pero Dios me ha ido mostrando un camino mejor. Saben, cuando el pasaje dice aquí: si alguno anhela servir al Señor, está anhelando algo maravilloso. Y yo me he dado cuenta que es más grande el poder estar al servicio del Señor que poder estar sirviendo a un montón de personas que tienen sus intereses particulares y que no les importa nada más que su persona. Hay una persona que es más grande que los dueños de esos bancos. Hay una persona que es más grande que el gobierno más poderoso del mundo.
y es a esa persona a la que nosotros servimos. Por eso cuando la Biblia dice, si alguno anhela este servicio, si alguno anhela estar en una posición donde le va a servir, donde va a dedicar su vida al Señor, está deseando algo pero maravilloso, algo impresionante, algo que no tiene ninguna comparación con nada de lo que el mundo les pueda ofrecer aquí. Nada, absolutamente nada. El mundo les puede abrir las puertas a la organización más grande del mundo, a la organización más lucrativa, a la empresa más prestigiosa, y eso no se compara con el privilegio de poder servir a Jesucristo. Muchas personas no lo entenderán. ¿Por qué? Porque no conocen a Jesucristo. No entienden que Él es el Rey de Reyes, el dueño de todo, el dueño del universo, al que le pertenece todo, al que le pertenecen esos bancos. Entonces, servir al Señor es un privilegio muy grande. A veces yo me pongo a pensar y hay algo que me preocupa tanto como persona, me preocupa como padre, me preocupa como pastor. Y es que la sociedad, incluyendo a los creyentes, incluyendo a los cristianos, están formando generaciones que anhelen no el servicio al Señor. Se están formando generaciones para que anhelen posiciones en este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que la generación que está creciendo es una generación enfocada en títulos, enfocada en logros, enfocada en llegar a ciertas posiciones aquí en la tierra. Por eso es que muchas personas, uno de los negocios más lucrativos en Honduras es la educación. La gente invierte miles de dinero en educación. ¿Por qué? Porque hay un refrán muy famoso: el legado más grande que le puede dejar un padre a sus hijos es la educación, ¿verdad? Qué mentira tan grande. El legado más grande que le puede dar un padre a su hijo es la fe en Cristo Jesús, el llevarlo a los pies de Cristo y el sembrarle en el corazón a esta persona que lo más honroso que puedes hacer mientras esté en la tierra va a ser servir al Señor. Pero saben, son muy pocos padres los que le van a decir eso a sus hijos. Muy pocos padres le van a decir a sus hijos: esfuércese tanto en estudiar como en su preparación para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es más, un padre debería decir a sus hijos: usted tiene que poner más empeño en prepararse para servir al Señor que en prepararse para servir a este mundo. O sea, debería dedicarle más tiempo a la preparación del servicio al Señor que en la preparación académica para lograr llegar a realizar un trabajo con excelencia. Deberíamos prepararnos para llegar a servir a Dios con excelencia, más que lo que podríamos llegar a hacer un trabajo con excelencia. ¿Por qué? Porque el que anhela el servicio al Señor desea algo muy, pero muy bueno, algo muy honroso. El servicio al Señor trae retribución verdadera. Trae retribución verdadera. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dejen una mano ahí en 1 Timoteo 3. Y Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Saben, Dios no es injusto. Él no se va a olvidar de todo el servicio que nosotros hacemos para Él. Cualquier cosa que hacemos para servir al Señor va a quedar registrado en los libros del Señor que le servimos a Él, y Él no se va a olvidar de nada, y en algún momento va a venir la recompensa por ese servicio. Aparte de la recompensa, podemos ver los frutos que va a haber por nuestro servicio. Tal vez la recompensa no la tendremos aquí en la tierra, pero aquí podemos ver los frutos. Si yo invierto mi vida en discipular a una persona, en compartirle la palabra, en llevarla a la madurez en Cristo, yo voy a ver el fruto de mi servicio, porque voy a ver a esa persona creciendo y sirviendo al Señor, y eso me va a llenar de mucho gozo. Y quizás allá en el tribunal de Cristo, cuando el mismo Señor Jesucristo vaya a recompensar a sus siervos por su servicio,
ahí vamos a escuchar palabras increíbles de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él dio una ilustración en Mateo capítulo 25, cuando Él estaba hablando de esos tiempos finales de la venida de Cristo. Dice en Mateo capítulo 25, capítulo 25, del versículo 31 en adelante, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Imagínense presentándose delante del Dios en el juicio de las naciones, y que Dios venga y diga: usted es una oveja, venga aquí para la derecha. Y qué triste para aquellos que el Señor le diga: no, usted es un cabrito, usted anduvo saltando por donde quiso sin servirme a mí, pero las ovejas que me sirvieron están acá. Y a las ovejas le va a decir: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Qué precioso, qué hermoso va a ser cuando Cristo nos llame y nos diga: vengan, entren al reino a este reino de mi Padre preparado para todos nosotros, porque lo vamos a compartir juntos, tanto Cristo como nosotros. Vamos a estar ahí para disfrutar ese reino. Por eso el servicio al Señor es algo tan digno, es algo tan grande, es algo tan bello. Ahora, es algo hermoso, pero saben, es algo que también es demandante. Es algo, el que anhela el servicio es algo muy bueno, pero no puede ser alguien que diga: yo anhelo servir al Señor, pero lo voy a hacer a mi manera. No. El Señor dice: el que anhela el servicio, excelente que lo anhele, pero tienen que hacer de esta manera. Esta es la forma que a mí me agrada que me sirvan. Y todo lo que no sea conforme a lo que a Cristo le agrada, no es servicio a Cristo, es servicio a mí mismo o a cualquier otra persona, pero no para Cristo. Entonces el servicio al Señor tiene que ser así. La persona que va a servir al Señor tiene que caracterizarse por ser una persona como se describe aquí en estos versículos 8 al 13 que vamos a leer. Los diáconos, toda persona que sirve al Señor, debe ser honesto, sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Saben, estos versículos señalan, cualquiera diría que lo que Dios quiere es que una persona únicamente sea moralmente intachable para servir al Señor. Pero saben, no es suficiente con ser moralmente intachable. Esa palabra que tenemos ahí nosotros que dice que sea honesto, la mayoría de las versiones, si alguien tiene una versión diferente aquí que no sea la Reina Valera y la está leyendo, va a darse cuenta que la palabra que va a encontrar ahí es que la persona debe ser digna de servir al Señor, de ser una persona digna de ese servicio que está anhelando. ¿Cómo una persona es digna de ese servicio? Cuando una persona es sin doblez, o sea, que es una persona que está firme en Cristo y que no va a dar su brazo a torcer por nada con tal de merecer el privilegio de servir a Cristo. Debe ser sin doblez, no dado a mucho vino. Es la idea de que no haya nada que lo domine. Vino, drogas, estupefacientes, pastillas, ansiolíticos, lo que sea, no importa. La persona que quiera servir al Señor va a ser un compromiso de depender directamente del Señor y no va a permitir que haya algo o ninguna sustancia que ejerza un dominio sobre él, de tal manera que su servicio no sea digno del Señor. No demeritamos la labor médica, ¿verdad? Si una persona está en una condición médica en la que se le demanda algún uso de algún medicamento en especial, no lo estamos juzgando ni lo estamos señalando. Pero esta persona también tiene que entender que muchas de estas situaciones son la ansiedad, es no confiar en nuestro Dios. Porque si confiamos en un Dios soberano que tiene control del universo, ¿por qué vamos a estar ansiosos?
Sí, Él tiene control de todo y confiamos en ese Dios de amor. Entonces, no demeritamos la labor médica, pero sí anhelamos que estas personas puedan llegar a sembrar su confianza verdadera en el Señor. Dice que deben de ser no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Saben por qué? Porque uno de los descréditos más grandes que hay para las personas que quieren servir al Señor es que normalmente andan tras la lana, no tras las ovejas. No les interesan las ovejas, sino que les interesa la lana. Y una persona que sirve al Señor debe caracterizarse por amar las ovejas, aunque estén pelonas, aunque no tengan nada de lana, porque lo que le interesa es la oveja. Por eso no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. O sea, él no debe tener interés en el dinero, o en el lucro, o en la retribución. No quiere decir que Dios no recompensa a la persona que sirve al Señor, ¿verdad? Pero el corazón de la persona que quiere servir al Señor no está puesta en la retribución. Está puesta más bien en el galardón eterno que va a tener. Ahora, miren que aquí hay un aspecto muy importante en el versículo 9 que nos va a entender que esta no es una cuestión de pura moralidad. No es que aquella persona que es moralmente intachable la que puede servir al Señor. Porque el versículo 9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, estamos hablando de una persona que su centro es ser una persona intachable, porque lo que le interesa es que la fe sea guardada. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser una persona que conozca a profundidad la fe bíblica, la fe verdadera en Cristo Jesús. Ya anteriormente hablaba de los obispos, que no debe ser un neófito, pero también aquella persona que sirve al Señor, aunque una persona puede comenzar a ser diácono aún con poquito conocimiento. No puede ser obispo con poquito conocimiento, porque no puede ser un neófito, porque va a juzgar cosas muy complicadas el obispo. Pero el diácono puede empezar a expresar su amor por medio del servicio, aún con un poquito que sepa de la palabra del Señor, pero debe ser fiel a esa palabra que sabe. Entonces, una persona recién conoce a Cristo y ya puede disponer, ya puede decir: yo por amor al Señor voy a llegar temprano y voy a doblar los dos boletines y voy a estar listo para que cuando venga una persona ese boletín esté perfecto para ser entregado, para que la persona lo aproveche. O puede decir: voy a llegar temprano porque voy a agarrar una escoba y voy a barrer. Saben, no necesita ser un experto en la Biblia para proponerse a servir al Señor. Ahora, no quiere decir que esta persona se va a decir: yo me voy a conformar con venir a barrer y ya estuvo. No, esta persona se va a comprometer verdaderamente en guardar el misterio de la fe, y eso implica que va a crecer cada día más en el conocimiento de la palabra del Señor, y va a aprovechar todas las oportunidades que tenga para aumentar su fe, para aumentar su conocimiento en la palabra del Señor. Ese es un verdadero diácono, aquel que anhela conocer más a Cristo para poder servirle mejor. No es una cuestión meramente moral, es una cuestión espiritual, una cuestión de gozo, de deseo de servir al Señor. Mi deseo, mi gozo de servir al Señor me llevan a querer cada día conocer más a Cristo, para estar cada vez mejor preparado para guardar el misterio de la fe. En mi diaconado, en mi servicio al Señor, yo voy a guardar la fe. Ahora miren el versículo 10, dice: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, ¿verdad? Miren, aquí hay muchas personas, y les digo muchas porque verdaderamente han sido bastantes personas, que recién vienen a la iglesia y dicen: pastor, mire que yo serví en el ministerio de alabanza en una iglesia, estuve como 10 años ahí sirviendo en el ministerio de alabanza, y a mí me gustaría servir en el ministerio de alabanza aquí en la iglesia. Y nosotros, bueno, para mí me alegra que haya una persona que quiera servir, pero le digo: excelente, pero primero vamos a dar los pasos que da toda persona que ven Impacto, ¿verdad? Primero estudiemos la palabra del Señor, primero mostremos que hay fidelidad para el Señor, primero miremos cómo va su crecimiento espiritual. Pero ¿saben qué? Estas personas dicen: ya cuando tiene que ver con estudio bíblico, prefiero no servir mejor, y se corren y dejan su anhelo de servir. Era pura apariencia, pura ganas de ser visto, no era un verdadero deseo de servir al Señor. El que quiere servir al Señor se va a someter
a los parámetros bíblicos y a aquellos parámetros que la iglesia ha establecido para el servicio. Porque la persona tiene que ser irreprensible. Tiene que ser irreprensible, tiene que ser sometido primero a prueba, y después de haber sometido primero a prueba, si es comprobado que es una persona fiel, entonces va a servir, se le van a abrir puertas al servicio al Señor. Por eso es que a veces hemos hablado con algunas personas y decimos, bueno, necesitamos que muestre fidelidad, y si vemos que hay fidelidad, con gusto va a servir al Señor de una manera digna del Señor. Es necesario que la persona que quiera servir sea sometida a prueba. ¿Por qué? Porque no estamos sirviendo a cualquier persona, estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es a Él a quien servimos. Y saben, Él cumplió todos los requisitos y todos los estándares de la ley para poder ser digno de ofrecer su vida por nosotros. Por eso nosotros también debemos esforzarnos a hacerlo a la manera de Él y no a nuestra manera. Ahora, miren que el pasaje anterior, cuando hablaba de los obispos, es una sección que se limita exclusivamente a los hombres, pero el diaconado es abierto para todas las personas. Versículo 12 dice, los diáconos 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Cuando dice asimismo, las mujeres asimismo, está hablando de su deseo del diaconado, su deseo de servir al Señor. También la mujer que quiera servir al Señor tiene que tener características especiales, y así como el hombre es sometido a prueba, la mujer también tiene que ser sometida a prueba. Y aquí señala algunos requisitos, algunas ciertas características que debe ser una mujer, ¿verdad? Debe ser honesta, y si se fijan, es la misma palabra que usa en el versículo 8 cuando dice de los diáconos deben ser honestos, que lo que está diciendo también que una mujer también debe ser digna de ese servicio que anhela. ¿Y cómo va a ser digna? Al igual que el hombre, siendo fiel al Señor, no siendo calumniadoras. Muchas veces los requisitos que la Biblia pone en cuanto a la mujer tienen que ver mucho con su boca. O sea, tienen que ser mujeres que sepan dominar bien su hablar. ¿Por qué? Porque es característico, y no es que las estoy ofendiendo, no quiero hablar mal de ustedes, apreciadas hermanitas, pero en las iglesias se da mucho el chisme, y en el chisme muchas veces la que participa más es la mujer. No quiere decir que los hombres no chismean, pero de repente las mujeres tienen una habilidad especial de hablar que la lleva a veces a llegar al chisme. Entonces, algo que Dios quiere para la mujer es que sea muy prudente en su forma de hablar, que no sea calumniadora, o sea, que no sea una persona que tienda a estar hablando de otra persona. Nada de eso para las damas, sino más bien sobria. O sea, una mujer que debe estar bajo control, que aunque quisiera decir algo de otra persona, va a decir, por amor al Señor yo me quedo callada, y no va a salir de mi boca algo que hable mal de otra persona. Dice que sean fieles en todo, para las damas, fieles en todo, fieles a sus esposos, fieles a sus líderes, fieles a Dios, sometiéndose a las autoridades civiles, políticas y aquellas que Dios ha establecido, fieles a sus líderes dentro de la iglesia. Es requisito la fidelidad. Versículo 12 entra un tema nuevamente muy importante. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Saben, el testimonio familiar de una persona que quiere servir al Señor es fundamental para su deseo de servir. Su testimonio como familia es importantísimo en el servicio. Dice, al principio decía que los hombres deben de ser sin doblez. Eso quiere decir que no tengan una cara y que no tengan otra. O sea, que los hombres y también las mujeres deben ser de una sola cara. Lo que son en iglesia deben ser también en su casa. Así como aman al Señor aquí en la iglesia y quieren someterse a Él, de la misma manera tienen que querer someterse en sus casas, el hombre y la mujer. El testimonio es sumamente importante. Y yo quisiera enfatizar algo muy importante. En nuestra sociedad es habitual y es común que muchas personas, muchas parejas, comiencen su matrimonio con una unión libre.
Eso no es buen testimonio. Eso no testifica del amor de Cristo, de una persona que ama a Cristo. Y hay otro grupo de personas que se casan de una manera civil. Pero saben, el que creó el matrimonio es Dios, no el Estado. Y a quien se le debe el principal honor es a Dios y no al Estado. El matrimonio civil es un requisito para llegar a casarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque hay que estar a cuentas con nuestras autoridades. Pero el matrimonio delante de Dios es vital para su testimonio. ¿Por qué? Porque por medio de su matrimonio eclesiástico estás testificándole a la sociedad que usted quiere honrar a Dios en su familia. Así que si existe alguna pareja de las que estén aquí que no haya dado ese paso de obediencia a Dios por medio de su matrimonio delante del Señor, yo le quiero animar. Saben, no les juzgamos a ninguna pareja, ya sea que ninguna pareja de la iglesia que venga, ya sea que esté en unión libre o que esté casada por lo civil, no le juzgamos ni le miramos de menos. Delante del Señor son tan valiosos como una persona que ha tenido un matrimonio eclesiástico, pero por testimonio y por su deseo de servir, yo les quisiera animar, procuren dar el testimonio de fe por medio del matrimonio eclesiástico, donde Dios consagre su matrimonio para testimonio de la congregación y testimonio de la sociedad, y así ninguna persona va a tener nada que señalarles, sino que va a ser algo digno delante del Señor. Es importante el testimonio. Ahora miren lo que dice para la pareja que quiere servir al Señor. Algo muy importante es que sus hijos deben de ser reflejo de su servicio al Señor, y sus hijos van a ser el vivo reflejo de lo que son en su casa. Aquí en la iglesia pueden dar una cara, pero sus hijos van a revelar lo que son en su casa. No van a poder ocultar lo que son realmente. Entonces, las personas, las parejas, los que somos padres, tenemos que trabajar muy duro en nuestros hijos para que no sean ellos los que nos desacrediten en nuestro servicio al Señor. Ellos deben de caminar junto con nosotros en la fe. Y dice el último versículo, dice: porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Obviamente, en la iglesia a veces se dice: no, pero es que en la iglesia hay argolla. ¿Por qué? Porque solo aquella persona está sirviendo al Señor, y cada vez que hay alguna oportunidad de servicio y hay algo, solo aquella persona llaman para servir. Pero saben, esa persona ha mostrado fidelidad, esa persona ha mostrado compromiso, esta persona ha mostrado que quiere someterse a Dios, y por eso gana un grado honroso en la fe. Por eso se le abren más puertas al servicio. ¿Por qué? Porque si se requiere servir al Señor y tenemos una actividad o algo que es delicado, por ejemplo, llamar a una persona para que discipule a otra, donde va a impactar su vida por medio de ese discipulado, no vamos a pedirle a una persona que se ha mostrado infidelidad al Señor que discipule a esta persona. Por el contrario, a aquella persona que se ha mostrado fiel, le vamos a pedir que transmita esa fidelidad a esa persona que necesita ser discipulada. Pero si es una persona que ha mostrado infidelidad al Señor, no. Las personas que ejercen el bien el diaconado van a tener muchas más oportunidades de servir al Señor, y los hombres que hayan ejercido bien el diaconado, que hayan sido probados, que hayan pasado un buen tiempo mostrando fidelidad al Señor, pueden anhelar ese obispado, esa oportunidad de servir al Señor de una manera más interna en su obra, más profunda en su obra, con más responsabilidad, con más demanda de parte del Señor. Dios no es injusto, acuérdense, Él va a recompensar toda obra de amor que ustedes hicieron sirviéndole al Señor por medio del servicio en la iglesia. Dios se lo va a recompensar. Acuérdense, en 2 Corintios capítulo 5 habla del tribunal de Cristo, donde Cristo va. El tribunal no es un lugar para juzgar, sino más bien una tarima donde se le va a dar premios a aquellas personas que fueron fieles. Seamos fieles al Señor para tener nuestra recompensa en el día de la premiación, para que cuando estemos ahí no nos quedemos simplemente aplaudiéndolos a aquellos que van a recibir recompensa, sino que nosotros seamos parte de los que suben al estrado a recibir el reconocimiento de nuestro Dios por nuestra fidelidad.
sirvámosle al Señor con alegría, sirvámosle con gozo. No importa la edad, ya sea que estén muy jóvenes o que estemos un poquito más avanzados en la edad, podemos servirle al Señor. No hay restricciones para servirle al Señor. Lo único que necesita es un corazón que anhele ese servicio y que esté dispuesto a someterse a Dios, cumplir con estos requisitos, hacerlo de una manera digna, de acuerdo a la forma que Dios ha establecido y la iglesia determina de la forma en cómo se va a hacer. Eso les va a dar mucha recompensa de parte de nuestro Dios. Aunque nosotros personalmente de repente se nos olvide agradecerles el servicio que están haciendo al Señor, Dios no se va a olvidar. Dios sí se los va a recompensar. Así que, estimados hermanos, estimadas hermanas, ánimo, perseveremos, continuemos, sigamos sirviendo al Señor. Si ya hemos servido al Señor, continuemos, lleguemos hasta el fin, hasta el último día, cuando Cristo venga y nos lleve. Saben, que Cristo nos encuentre ocupados, que Cristo no nos encuentre descansando de su servicio, para que cuando Él venga diga: buen siervo, excelente, hasta el último momento me serviste, te felicito. Vas a tener un grado honroso en ese reino. Yo quiero ser hallado así, sirviéndole al Señor hasta el último momento, para que cuando Él venga yo pueda gozar de estar delante de Él y no me avergüence, sino que esté gozoso cuando Él venga y yo no salga huyendo, no queriendo presentarme delante de Él por no haberle servido. Yo quiero salir corriendo a ese encuentro. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo, y espero que sea el deseo de todos ustedes también. Vamos a orar, que sea Dios que realmente nos mueva, que sea Él el que ponga ese deseo en nuestro corazón. Padre, Señor, cuando tu Hijo vino a servirnos, se puso en una posición más baja para servirnos. Asumió una condición de esclavo, Señor, no solo delante de ti, delante de los hombres también, cuando Él es el Rey. Señor, pon en nuestro corazón, Señor, el deseo de imitar a tu Hijo Jesucristo, a ver con dignidad el servicio que hacemos hacia ti, Señor. No importa lo que sea, con tal que sea para ti, Señor, que veamos la grandeza del servicio. Ayúdanos, Señor, y que nuestro corazón verdaderamente lo haga para ti, Señor, y no para ser visto, para que tengamos una recompensa en el cielo, Señor, y no busquemos aplausos aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor. Gracias por el ejemplo de Jesucristo. Gracias por morir por nosotros. Oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.